Hola a todos, bienvenidos a Saldrás Adelante. Si necesitas inspiración para superar los momentos difíciles, esta historia es para ti. En las antiguas escrituras del libro de Job, encontramos una historia atemporal de fe y resistencia. Job, un hombre justo y recto, se encuentra como el personaje central de esta narrativa profunda. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que la tragedia puede ocurrir incluso a los más justos. A través del viaje de Job, obtenemos una comprensión profunda de la naturaleza humana y la importancia de la fe. El mundo de Job se derrumba cuando se ve afectado por una serie de calamidades que le arrebatan sus riquezas, familia y salud. Job, un hombre conocido por su integridad y devoción, se encuentra de repente en medio de una tormenta de sufrimiento inimaginable. En un solo día fatídico, es despojado de todo lo que aprecia. Sus tierras, que una vez florecieron con abundancia, ahora yacen desoladas y vacías. Sus rebaños son robados o destruidos, sus sirvientes asesinados por bandidos despiadados que no muestran piedad. Y sus hijos mueren trágicamente en un colapso repentino de su hogar. La pérdida es abrumadora, un golpe tras otro, sin tiempo para recuperarse. Como si estos golpes no fueran suficientes, Job es afligido con dolorosas llagas que cubren todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. A pesar de la inmensidad de su sufrimiento, la Biblia nos dice que Job no maldijo a Dios, ni se apartó de su fe. En lugar de rendirse a la desesperación, Job se aferra a su creencia, buscando consuelo en la oración y la reflexión. Sus palabras, habladas en medio de su angustia, reflejan la profundidad de su pérdida y su inquebrantable fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré, dice Job, reconociendo la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad de la pérdida. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras resuenan a través del tiempo, un testimonio de su aceptación y reverencia hacia el poder divino. Las pruebas de Job no fueron simplemente una prueba de su fe, sino también un testimonio de la resistencia del espíritu humano. A través de su sufrimiento, Job nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la fortaleza interior pueden prevalecer. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para todos nosotros, recordándonos la importancia de la perseverancia y la esperanza. A medida que la agonía física y emocional de Job se intensifica, también lo hacen sus dudas y preguntas. Job, un hombre conocido por su piedad y rectitud, se encuentra en una encrucijada espiritual. Lucha con la disonancia de su piedad y sus circunstancias, cuestionando por qué un Dios misericordioso permitiría que un hombre justo soportara tanto dolor. Cada día, su mente se llena de preguntas sin respuesta. La angustia de Job no se debe solo a su pérdida personal, sino también a la profunda confusión que le abruma. Se siente traicionado por el mismo Dios al que ha servido fielmente durante toda su vida. Sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo, lo reprenden por cuestionar los caminos de Dios, argumentando que su sufrimiento debe ser un castigo por pecados ocultos. Ellos creen firmemente en la justicia retributiva, donde el sufrimiento es siempre una consecuencia del pecado. Sin embargo, Job mantiene su inocencia, afirmando que siempre ha seguido los mandamientos de Dios. No puede aceptar que su sufrimiento sea un castigo divino, ya que su conciencia está limpia. Él exclama con fervor: ¿no es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero? Sus palabras resuenan con la desesperación de alguien que busca respuestas en medio de la oscuridad. Sus preguntas reflejan el anhelo humano innato por comprender el significado del sufrimiento. Job no solo busca alivio para su dolor, sino también una explicación que le permita reconciliar su fe con su realidad. En su búsqueda, Job se convierte en un símbolo de la lucha eterna del hombre por encontrar sentido en medio del caos y la adversidad. A pesar de la intensidad de su dolor y la naturaleza implacable de sus dudas, la fe de Job nunca se extingue por completo. Se aferra a la creencia de que Dios es justo, incluso cuando no puede comprender la razón de su sufrimiento. En medio de su desesperación, Job pronuncia una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia,
yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Su fe no se basa en la ausencia de sufrimiento, sino en la creencia de que Dios está con él a través de su dolor. La resistencia de Job sirve como un faro de esperanza para todos los que soportan el sufrimiento. A lo largo de su terrible experiencia, Job se enfrenta a las críticas y juicios de sus amigos. Argumentan que su sufrimiento debe ser un castigo por pecados ocultos, instándolo a arrepentirse y buscar el perdón. Sin embargo, Job mantiene su inocencia, afirmando que siempre ha vivido una vida recta. Las palabras de sus amigos, aunque bien intencionadas, solo sirven para aumentar la angustia de Job. La experiencia de Job nos recuerda que en tiempos de sufrimiento es esencial acercarse a los demás con compasión. Finalmente, Dios responde a los gritos de Job, no con una explicación de su sufrimiento, sino con una muestra de su poder y sabiduría infinitos. En medio de su angustia y desesperación, Job se encuentra cara a cara con la majestad divina, una fuerza que trasciende la comprensión humana. Desde un torbellino, Dios habla a Job, desafiando su comprensión y recordándole la vastedad de la creación y los límites de la perspectiva humana. La voz de Dios resuena con una autoridad que sacude los cimientos de la realidad de Job, llevándolo a cuestionar todo lo que creía saber. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esta pregunta, Dios subraya la pequeñez del hombre frente a la inmensidad del cosmos y la eternidad del tiempo. ¿Quién encerró el mar con puertas? Estas imágenes evocan la fuerza y el control divino sobre los elementos más poderosos de la naturaleza, recordando a Job que hay misterios más allá de su entendimiento. A través de una serie de preguntas retóricas, Dios revela a Job la inmensidad del universo y la complejidad de su creación. Cada pregunta es un recordatorio de la sabiduría infinita de Dios y de la limitada perspectiva humana. Dios no ofrece una respuesta fácil a las preguntas de Job, ni explica la razón de su sufrimiento. En lugar de eso, le muestra la grandeza de su obra y la profundidad de su conocimiento. En cambio, la respuesta de Dios sirve como un recordatorio de la naturaleza limitada de la comprensión humana y la importancia de la fe. Job, al enfrentarse a esta revelación, se da cuenta de que su sufrimiento es parte de un plan más grande y misterioso, uno que solo puede ser comprendido a través de la fe y la humildad. Al final de la historia, Job emerge de sus pruebas con su fe restaurada y su espíritu renovado. Habiendo soportado la pérdida y el sufrimiento inimaginables, llega a una comprensión más profunda de Dios y la naturaleza de su propia fe. Dios restaura la fortuna de Job, bendiciéndolo con una nueva familia y riqueza aún mayor que antes. La verdadera restauración de Job no reside en sus posesiones materiales, sino en su renovada relación con Dios. La historia de Job no es simplemente una historia de sufrimiento, sino también una historia de esperanza, resistencia y el poder transformador de la fe. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video.